Bienvenidos a este video de semiología. A continuación, la presentación de cómo llenar historia clínica y sus diferentes pasos. Comenzamos. Antes de comenzar, respondamos la pregunta de ¿qué es una historia clínica? La historia clínica es un documento donde el médico anota todo lo relacionado sobre tu salud, incluyendo tus datos, el motivo por el cual acudes a la consulta, tus antecedentes como enfermedades previas o cirugías, etc. Los síntomas que tienes, los resultados de las exploraciones físicas y estudios a realizar, el diagnóstico y el tratamiento que se te va a brindar. Es importante porque ayuda al médico a entender tu situación para así brindarte un tratamiento y llevar un seguimiento, que es útil. Además, es confidencial y sirve como respaldo en caso de que necesites atención en un futuro. Siguiendo, tenemos que llenar la historia clínica, comenzando con nombres y apellidos del paciente. En este caso, Muñoz Chicaiza Juan Diego, sexo masculino, 20 años de edad. Continuamos con motivo de consulta. Aquí llenamos lo que nos dice textualmente el paciente, siendo así que el paciente indicó: me duele una muela en la parte de atrás. Seguimos con la enfermedad actual. Aquí registramos síntomas, cronología, localización, características, intensidad y causa aparente. Siendo así que tenemos paciente de sexo masculino de 20 años acude a la consulta por presentar dolor en el sector postero superior derecho, aparentemente por caries dental. El dolor es pulsátil e irradia hacia el oído. También presenta reacción a estímulos físicos como es el frío o calor. Al momento de la consulta, el paciente refiere dolor leve hace 8 días. Siguiendo, debemos de llenar los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares del paciente, en el cual aquí el paciente nos dio a conocer que no refiere. Siguiendo, tenemos las constantes vitales, en las cuales tenemos a la temperatura, con 36.5 grados, el pulso, 80 pulsaciones por minuto, la frecuencia respiratoria, 20 por minuto. En la presión arterial tenemos 140-90 milímetros de mercurio. Continuando, tenemos el odontograma, en el cual debemos de llenar después de haber realizado la debida inspección física de la cavidad bucal del paciente, encontrando así que tiene caries en oclusal en la pieza 16, en distal en la pieza 27 y distal en la pieza 47. Así como también encontramos obturaciones en la pieza oclusales en la pieza 25 y en la pieza 34. Siguiendo, tenemos indicaciones de salud bucal, donde encontramos placa calculogingivitis, enfermedades periodontales y tipos de oclusión, en el cual el paciente presentó una clase 2 de anglia. Y el nivel de fluorosis, el paciente leve. Siguiente, tenemos indicaciones CPOD, donde esta se basa en caries, pérdida y obturación. Sumamos eso y tenemos el total. Continuando, tenemos el pedido de exámenes complementarios, en el cual este es un pedido que hace el odontólogo para ver si hay hallazgos en las radiografías. Luego tenemos el informe de exámenes. Aquí debemos de tachar en radios X, ya que ese fue el examen que le pedimos al paciente que se realice. Así, encontrando que se observa una zona radiolúcida alrededor de la corona, con una cavidad amplia. Continuando, tenemos el diagnóstico, en el cual encontramos caries en el esmalte. Aquí debemos de colocar su debida codificación CIE10, en este caso K020. Continuando, tenemos raíz dental retenida, su codificación CIE10 K083. Posterior, tenemos datos del profesional responsable. Aquí el profesional debe de llenar la fecha de apertura, la hora, su primer nombre, primer apellido, segundo apellido, número de contactos de identificación, firma y sello. Hay que recordar que este es un documento legal y médico. Por último, tenemos el tratamiento, en el cual debemos de llenar el número de sesiones y la fecha, el diagnóstico y complicaciones, procedimientos y prescripciones, así como se debe de realizar la firma y sello. En este caso, se realizaron 2 sesiones, una el 23 de enero del 2025 y la segunda el 28 de enero del 2025. En la primera se diagnosticó con sus codificaciones Z012 y K020. Procedimientos: D0-150, D1-110, D1-120, D2-931, 17. En la sesión número 2, su diagnóstico en codificación K083,
En procedimientos tenemos D0-146, D7-140, 16, D9-210. Prescripción: paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. A continuación les presentamos cómo llenar historia clínica después de una consulta y revisión odontológica. Comenzamos con los datos del paciente. Acá indicaremos los apellidos, los nombres, el sexo y la edad de nuestro paciente, los cuales corresponden a Tenemás Ortega Emerson Napoleón, de sexo masculino con 20 años de edad. Pasamos a motivo de consulta. Acá llenaremos lo que el paciente nos dijo al momento de la consulta, es decir, me duele el diente de adelante. Continuamos a enfermedad actual. Después de la revisión y todo, describiremos lo que encontramos en el paciente, lo que corresponde a paciente de sexo masculino de 20 años de edad, acude a la consulta por presencia de dolor en el sector antero superior izquierdo, aparentemente por caries dental. El dolor es pulsátil, también presenta reacción a estímulos físicos como el frío y el calor. A momento de consulta el paciente refiere dolor leve desde hace 4 días. Pasamos al siguiente punto, que es antecedentes patológicos personales. Nuestro paciente no refiere. Pasamos al siguiente punto, que es antecedentes patológicos familiares. Nuestro paciente no refiere. Pasamos a las constantes vitales. Encontramos que presenta una temperatura de 36.4 grados centígrados, un pulso de 80 pulsaciones por minuto y su frecuencia respiratoria será de 20 por minuto, mientras que su frecuencia arterial será de 140 sobre 90 mmHg. Pasamos al examen de sistema estomatonático. Este paciente presenta una ATM con crujido unilateral izquierdo. Al momento de llenar nuestro odontograma encontramos unas caries distal en el sector 2.3 a nivel vestibular y mesial. Continuamos a indicadores de salud. Nuestro paciente presenta un tipo de oclusión tipo 1 de Angle y un nivel de fluorosis leve. Pasamos al punto de pedido de exámenes complementarios. Acá indicaremos una radiografía panorámica y una radiografía periapical de la pieza 2.3. Continuamos con el informe de exámenes. Acá marcaremos con una X en rayos X e indicaremos se observa una zona con radiolucidez alrededor del periápice, zona radiolúcida alrededor. En nuestro diagnóstico indicaremos una caries en esmalte con código K020 definitivo y una pulpitis con código K040 en presuntivo. Continuamos con datos del profesional responsable. Acá indicaremos nuestros datos, pero comenzaremos con la fecha de apertura de consulta, a la hora de la consulta, nuestros nombres, apellidos, los cuales serán Juan Muñoz Chicaiza, con número de identificación 0302 48 78 06. A su vez indicaremos nuestra firma y nuestro sello. Finalmente pasamos al último punto, el consiste en tratamiento. Acá indicaremos el número de sesiones, el diagnóstico en complicaciones en códigos, los procedimientos en códigos y las preinscripciones. Finalmente con nuestra firma y sello. Pasaremos a la sesión 1. Nuestro diagnóstico y complicaciones será Z012 y K020. Nuestros procedimientos indicarán D0150, D1110, D1120 y D2931. Indicaremos la pieza dentaria 2.3. Pasemos a la segunda sesión. Nuestro diagnóstico será K040, nuestros procedimientos serán D0110, D1110, D2710 y las preinscripciones que indicamos, nuestra medicación será paracetamol de 500 miligramos cada 28 horas por 3 días. También indicaremos amoxicilina más ácido clavalánico cada 48 horas por 7 días. Y así terminamos de llenar nuestra historia clínica.